Bueno, gracias a Dios que podemos estar juntos esta mañana como familia en Cristo. El fin de semana pasado no es que nos quedamos en la casa, que no estuvimos viendo algún partido, no. Estábamos de ministerio, mi esposa y yo fuimos a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y estuvimos desde el jueves de la semana pasada en un retiro espiritual con unos matrimonios allí de una iglesia que se llama Bautista Fe de Chiapas, de Tuxtla. El retiro fue en San Cristóbal de las Casas y el día domingo estuvimos compartiendo en la iglesia Bautista de Fe la palabra de Dios en la mañana, en la tarde. Ahí estuvimos congregados, sirviendo al Señor. Siempre se les extraña cuando no estamos aquí en casa, pero cuando no estamos en casa, que es aquí, estamos sirviendo en otro tipo de lugares. El Señor, en su inmensa misericordia, gracia y amor, nos abre las puertas. Como pastor durante 10 años, aprendí a decir que no a las invitaciones, por muchas razones, evidentemente, como iglesia, como pastor, como responsable, y cancelé prácticamente todas las salidas, si no es que todas, excepto las salidas de la casa. Tenía que salir a comprar, esas sí, ¿no? Esas salidas no las tenía que cancelar, pero y ahora, bueno, han salido algunas invitaciones y bajo el consejo de la IBJ, los hombres que me acompañan, compartimos y tenemos la luz verde para poder también compartir con otros lo que Dios nos da, lo que Dios nos permite. Estamos comenzando en esta mañana una serie nueva, que es la serie se llama Motiva tu alma. ¿Qué te inspira de Dios? Esto va a ser para todo el mes de diciembre, si Dios quiere, por supuesto. Motiva tu alma. Y hay un texto bíblico que yo quisiera que tú me acompañaras en esta mañana. Este es el texto que le va a dar seguimiento a toda esta serie del mes de diciembre. El Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10. Dice la palabra de Dios en el Salmo 46, versículo 10. Yo lo voy a leer en algunas versiones. Voy a comenzar con la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: la serie Motiva tu alma persigue esto. Esto es lo que estamos persiguiendo. Dice el texto: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. La NTV dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. La NBI: quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Y la 60: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Vamos a orar con este texto en mente. Vamos a ponernos en sintonía con Dios, con su presencia en medio nuestro. Recuerda que Él está como el más interesado en esta mañana congregándose con nosotros. Dios puede estar en todas partes. No es que está aquí y no está en otra iglesia. Toda iglesia que profesa su nombre correctamente, Dios está ahí. Y ese es el mayor de los privilegios que tú y yo podemos tener, su presencia en medio nuestro. Solo de imaginarnos nos deberíamos sentir peor que un bichito chiquitito que está a punto de ser pisoteado, pero no es así con nosotros. Dios nos tiene en un lugar muy especial. Oremos. Padre nuestro, precioso Dios, precioso Padre, santo ser, estamos aquí como tu iglesia que se reúne para adorarte, para alabarte, para reconocerte, para conocerte, para estar contigo a solas, cada uno desde nuestros lugares, para estar quietos, Dios, estar quietos, poner calma en nuestra mente, en nuestro interior. Y muchas veces tú sabes que no podemos hacerlo. Nos cuesta un mundo hacerlo, estar quietos,
estar calmados, estar tranquilos y mirar hacia adentro para ver si te conozco o no te conozco y qué tanto te conozco al sentirme de una u otra manera. Que tu palabra en esta mañana, en este mes, pueda motivar nuestra alma y pueda inspirar nuestro interior para verte, Dios, para conocerte, Dios. Así que aquí estamos, precioso, hermoso ser santo, dispuestos, abiertos totalmente a escucharte en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. La pregunta que me hice, ¿qué me inspira de Dios? ¿Qué me inspira de Dios? Y me inspira de Dios estar con Dios. Dios me inspira cuando yo estoy con Él. Él mismo inspira. La inspiración tiene que ver con un aliento, con un soplo de Dios. Es decir, que cuando nosotros estamos desmotivados, hay ciertas razones que en esta mañana la palabra de Dios quiere dar respuesta. Primero pensemos en la palabra motivación. Dios motiva mi interior al estar Él ahí. Dios estando ahí, obra por su Espíritu Santo. Dios obra a través de su palabra. Dios coloca entusiasmo, Dios coloca gozo, Dios coloca ánimo, Dios coloca coraje para enfrentar cada reto de la vida, porque Dios está ahí. La simple presencia de Dios genera motivación, genera entusiasmo, genera alegría, genera excitación. Ahora, lo opuesto a la motivación, que es la desmotivación. Estar desmotivados. Mi desmotivación, cuando yo estoy desmotivado, esto viene por no estar firme en mi relación con Dios. Y en esta mañana Él está interesado en afirmar tu relación con Él. Porque a pesar de las circunstancias que hoy podamos estar enfrentando, si Dios está en nuestro corazón, podemos ser inspirados, podemos ser motivados. Dios en su persona tiene infinidad de rasgos. Y los rasgos de Dios son parte de esta motivación. Uno de los rasgos que vamos a ver es la fidelidad de Dios. Otro de los rasgos es la bondad de Dios. El tercer domingo del mes de diciembre vamos a ver acerca del perdón de Dios. Y el último domingo vamos a ver el amor de Dios. El amor de Dios. Fidelidad de Dios. Bondad de Dios. Dios es bueno. Perdón de Dios. Amor de Dios. Hoy vamos a ver acerca de la fidelidad de Dios. Y tengo que decirte esto en esta mañana para que entendamos acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se resalta ante la infidelidad del hombre. Es decir, soy tan infiel, que no puedo estar aquí hoy si no fuera porque Dios es fiel. Tú no puedes estar hoy aquí sentada o sentado si no fuera por la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios resalta ante la infidelidad del hombre. La infidelidad produce sentimientos de rechazo. La infidelidad produce sentimientos de odio. La infidelidad produce sentimientos de lejanía. Tú te alejas de aquello que es infiel. Tú haces un corte, te separas, te divorcias de la infidelidad. La infidelidad produce amargura, rencor, resentimiento. La infidelidad produce heridas profundas del alma que si no fuera por Dios difícilmente se podrían sanar. Pensemos en esta mañana porque la palabra de Dios dice que si nosotros fuéramos infieles, y el punto aquí es el siguiente: ¿cuántos aquí saben que son infieles? ¿Cuántos aquí saben que son infieles a Dios? Que lo reconocen. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí en estos momentos? ¿Estás ya percibiendo lo que está sucediendo aquí? ¿O solo yo me estoy dando cuenta? ¿Saben qué estoy viendo? Costumbre. ¿Saben qué estoy viendo?
comodidad. Estoy viendo distracción. Estamos hablando de la fidelidad de Dios y tú como si nada. Esto produce algo internamente. Porque somos infieles. Y tú estás aquí sentada, sentado, con vida, con salud, con cierta esperanza en cuanto al futuro. Y esto debería producir en nosotros cosas en estos momentos, sobre todo actitudes. La fidelidad de Dios hacia nosotros que somos infieles debería producir ciertas actitudes. Déjame decirte qué significa fidelidad. Fidelidad tiene que ver con la firmeza, con la seguridad, con la lealtad, con la fe, con la verdad, con la confiabilidad, con el amor. Alguien fiel levanta, mantiene, permanece. Alguien fiel genera esto, mirá, esto me sorprendió, genera quietud. Alguien fiel te genera tranquilidad, calma ante Él, quietud, enfoque, perspectiva, una mirada segura hacia ese ser que está ahí enfrente de ti. Es algo genuino, es algo certero, es alguien cumplidor, estable, duradero, seguro. Y si yo te preguntara en esta mañana una definición de la fidelidad de Dios, del Dios fiel que tienes, ¿qué me podrías decir? ¿Qué tendrías en mente? ¿Que hay algo en ti que te dice, Dios es fiel por esto? A ver, ¿quién me podría decir? Él nunca cambia ante tu actitud. Él nunca cambia ante tu actitud. Muy bien, Susi. Luis. Él es fiel porque tengo la promesa de que por ser su hijo no me paga conforme a mi pecado. Muy bien, ahí vamos. A pesar de mi actitud, no me paga conforme a mis pecados. Provisión cada día, hermano Tomás. Cumple sus promesas. Muy bien. Miren, a mí me llamó mucho la atención esto de la fidelidad de Dios. Esto me llamó la atención, porque acá es donde nosotros vamos enfocándonos. La fidelidad de Dios se encarna en una persona maravillosa, única, real, absoluta, recta, pura, poderosa y asombrosa. Y esa fidelidad la encarna Dios mismo. O sea que si tú quieres definir fidelidad, puedes poner al lado Dios. Dios, fidelidad. Fidelidad, Dios. Y por eso, cuando decimos que Dios es fiel, o hablamos de la fidelidad de Dios, estamos diciendo que, ahí te va, mirá, para los que están anotando, Dios es seguro, Dios es leal, Dios es verdadero, Dios es confiable, Dios ama, Dios levanta, Dios mantiene, Dios cumple, Dios está, Dios es firme. Todo eso es Dios en su fidelidad. Dios me da seguridad porque es firme en lo que promete y su lealtad amorosa basada en su verdad absoluta lo hace ser totalmente confiable. Dios es capaz de darme estabilidad, certeza, esperanza, porque así eso es esencia y eso es lo que me mantiene o le da mantenimiento a mi vida. Pensar en Dios es pensar en un ser que no puede negarse a sí mismo, dice la palabra de Dios. Negarnos a nosotros mismos, en este caso, entendiendo ese texto bíblico en Timoteo, es que Dios no tiene en su esencia infidelidad. No hay en Él engaño, no hay en Él mentira, no hay en Él impureza, no hay en Él deslealtad. Y Dios es confiable, Dios es veraz. Ahora tenemos que entender aquí lo siguiente. Hay 3 absolutos para experimentar la fidelidad de Dios. 3 absolutos.
Sin estos tres absolutos, difícilmente experimentaremos la fidelidad de Dios. El primer absoluto es conocer a Dios. Si yo no conozco a Dios, si no lo conozco como lo que Él es, su esencia, su persona, su palabra, lo que Él ha dejado aquí en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si yo no lo conozco a Dios en persona, personalmente, no voy a experimentar la fidelidad de Dios. ¿Esto qué hace? Esto te invita en esta mañana a conocerle. Pero segundo, el segundo absoluto es comprobar. Porque una vez que conocemos a Dios, lo que vamos haciendo es comprobando lo que Dios es. Comprobando que Él provee. Comprobando que Él perdona. Comprobando su realidad, la realidad de Dios en mi vida. Conozco, compruebo es el segundo absoluto, y el tercer absoluto, confío. Es un absoluto para experimentar la fidelidad de Dios. Ahí es donde voluntariamente cada día Dios me dice, tú decides. Tú decides qué vas a hacer. Tú decides si vas a confiar en mí o vas a dudar de mí. A veces en los matrimonios pueden pasar cosas en donde él puede llegar a dudar de ella. ¿Por qué? Por las decisiones que va tomando. O ella puede dudar de él por las cosas que va haciendo. Hace cosas que le hacen dudar, le genera inseguridad. Eso no lo encontramos en Dios. Eso no existe en Dios. O una relación de amistad entre dos amigos, en donde tú le confías algo a ese amigo y ese amigo te traiciona. Genera una traición en tu vida. Comúnmente ante esa traición hay una ruptura, o hay una desilusión, hay tristeza, hay un pesar. Eso no lo encontramos en Dios. Dios no traiciona. Dios es fiel, Dios es leal. Entonces los absolutos conoce, comprueba y confía. Y esto nos lleva a 4 afirmaciones de la fidelidad de Dios. Porque una vez que nosotros tenemos los absolutos actuando en nuestra diaria vida, en nuestro diario vivir, en nuestra relación con Él, esa experiencia que vamos teniendo con Dios, en cuanto a lo que Él es, su fidelidad, bueno, vamos afirmando en nuestras vidas cada día en base a los atributos de Dios, en base al carácter de Dios, los rasgos de carácter de Dios. Y vamos al primer pasaje en esta mañana, que es Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Me traes un poquito de agua? Agua. Busquemos por favor Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Gracias. La primera afirmación de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, a ver, algún pequeño aquí. Sarita, ¿cómo tú experimentas la fidelidad de Dios? ¿Cómo tú experimentas la fidelidad de Dios? Yo te pregunto. ¿Cómo la experimentas? ¿Cuál es tu experiencia al ver a Dios siendo fiel en tu vida? Por ejemplo, tú hoy, ¿cuántos años tienes, mi amor? 10 años. ¿Tú ya hoy sabes que puedes tener una relación con Dios? Sí lo sabes. ¿Estás segura de eso? Ok, ¿y estás segura porque tus papás son cristianos o porque tú ya identificas a Dios en tu vida? Así es, lo identificas. ¿Y cómo es la figura de Dios para ti? ¿Cómo lo ves tú a Dios? ¿Cómo te lo imaginas? Grande. ¿Qué más? Increíble, maravilloso. Te hago una pregunta, Sarita. ¿Tú te lo imaginas a Dios lejos, 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 lejos
o cerca, 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 cerca? Cerca, cerca. Ahora, esta cercanía de Dios, ¿a ti a qué te invita? Por ejemplo, acá estás ahorita, ¿no? Estás en su casa. Viniste voluntariamente, ¿no es cierto? Yo sé que tus papis te ayudan con algunas cosas, pero tú estás voluntariamente aquí. Y mira, esto es lo que yo te quiero enseñar. Tú estás aquí haciendo esto, Sarita, haciendo esto, dando pasos hacia Dios. ¿Sí? Tú voluntariamente, Sarita, Taito y cada uno de los que están aquí, Matías, Gaby, Elías, te estás acercando a Dios. ¿Pero por qué te acercas a Dios? Porque sabes que Dios es seguro. Sabes que Dios no te va a rechazar. Sabes que Dios no te va a decir, no, no te acepto. Él te dice, ven, yo te recibo con los brazos abiertos. Y eso es fidelidad. Tienes un Dios fiel ahí donde estás sentadita. Acércate a Él. Como invito a todos en esta mañana, Romy, Cintia, acérquense a Dios. Acérquense a Dios. Él es confiable, Él es seguro. Y vamos a ver la primera afirmación que nos va a dar seguridad a todos nosotros en relación a la fidelidad de Dios. Veamos ahí Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, que dice así. ¿Qué dice? Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel al ser misericordioso, es la primera afirmación. Esa es la primera afirmación. Esto afirma mi vida en la fidelidad de Dios. Yo sé, yo conozco de la misericordia de Dios por tres cosas. Número 1, Dios sabe lo que hace porque es Dios. Este texto menciona vez tras vez que Él es el Señor, que Él es Dios, que es Dios fiel. Él sabe lo que hace. Pero segundo, Él cuida lo que hace. No solamente Él sabe lo que hace, sino que Él cuida lo que hace. Y en tercer lugar, Él preserva a los que hace. Esto es precioso porque dice el texto que Dios guarda, ¿sí? Dios protege, Dios está con nosotros todo el tiempo. Y esto nos muestra la misericordia de Dios. Esta es la primera afirmación. Dios es fiel al ser misericordioso. Pero vamos a otro texto. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, ahí cerquita. La segunda afirmación. Dice Deuteronomio 32, versículo 4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. La segunda afirmación, Dios es fiel al ser justo. Y es espectacular este texto bíblico, porque en mi fragilidad, en mi debilidad, en mi pecaminosidad, Dios me muestra que es misericordioso, que Él sabe lo que hace, ¿sí? No solamente eso, que me cuida, que me preserva por su misericordia, pero en su justicia, que es la segunda afirmación, puedo ver que en Dios no hay imperfección, Dios es perfecto. En Dios no hay variables, Dios es justo. En Dios no hay inconsistencias. Dios siempre es el mismo, siempre permanece. Por eso es justo. Y esto afirma mi fe en cuanto al Dios fiel que tengo en mi vida. Afirma su misericordia, afirma su justicia. En tercer lugar, vamos al Salmo capítulo 40. Salmo 40. Versículo 10 y versículo 11.
Salmo 40. Dice el versículo 10 y versículo 11 del Salmo 40. Dice así la palabra de Dios: no he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. La tercera afirmación: Dios es fiel al salvarnos. Dios es fiel al ser misericordioso. Dios es fiel al ser justo. Dios es fiel al salvarnos. Y en este texto vamos a ver 4 cosas. Bueno, estos 2 textos, 4 cosas. Dios es el que justifica. La justicia viene de Dios. Ya vimos, Él es Dios justo. Nosotros somos injustos. Nosotros somos por naturaleza pecadores, caídos, derrotados. Pero ¿qué hizo la justicia de Dios? La justicia de Dios vio su demanda. La demanda era que un justo muera por los injustos, que un santo muera por los pecadores, que un sano muera por los enfermos. Y lo que hizo Dios fue agarrar toda su cuenta, todo su caudal de provisión, y lo depositó en la persona de su Hijo al morir en una cruz para pagar la deuda, que era muy alta, muy grande, de cada uno de nosotros los pecadores. Y por eso el salmista hablaba de la justicia internamente. No he escondido tu justicia, dice, dentro de mi corazón. ¿Cómo un justo, justificado, puede esconder la justicia? Sería aquí la paráfrasis. Imposible, imposible. Porque es lo que hace la justicia de Dios a un justificado. La hace exhibirse, publicarse. Vean lo que dice, por favor, los primeros textos del capítulo 40 para entender esto de la justicia. Vean que es interesante aquí. Acompáñenme ahí los primeros versículos del capítulo 40 del Salmo. Salmo 40, versículo 1. Dice: esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. La espera del salmista en el Señor hizo que ese Señor, esa autoridad que nunca está ocupado para mí, recibiera respuesta. Dice que oyó mi clamor. Dice que se inclinó a mí. Y ven aquí los verbos del versículo 2 y versículo 3. Vean lo que dice, por favor. Esta es la experiencia del justificado. ¿Qué dice? Me sacó del hoyo de la destrucción. Me sacó del lodo cenagoso. Y aquí hay 2 figuras. La figura del prisionero en un pozo y la figura del peregrino en un caminar lodoso. Del prisionero lo saca, del que está inestable o inseguro lo pone, lo sienta, dice el versículo: asentó mis pies sobre una roca. De la inseguridad a la seguridad. Eso lo hace la justicia de Dios. Al que justifica, al que ha sido justificado, lo saca, ¿sí? Lo saca de donde esté un pozo, algo inestable o inseguro, de ese vacío, esa depresión, y lo coloca en un lugar seguro, la roca que es Él. Afirma, dice el texto, mis pasos. Eso es lo que hace la justicia, la salvación. Nos coloca seguridad. Versículo 3. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¿Qué es lo que muchos verán? ¿Qué es lo que muchos verán? Lo que Dios hace con un corazón, con un alma, con una persona perdida. Dios lo saca, Dios lo sienta, Dios le pone cosas. Eso lo hace la salvación. Es un cuadro precioso de la salvación en nuestras vidas. Y por eso el versículo 4 dice: cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. ¿Por qué? Porque el justificado que fue sacado,
que fue colocado y que se le puso en su boca un cántico, una alabanza, una alegría, una esperanza, una felicidad, un gozo nuevo para vivir, toma una decisión y es la de confiar y no desviarse y no empezar a ver a los soberbios, no empezar a ver a los que se desvían. Esto es interesante aquí porque los ambientes nos pueden predisponer. ¿Sí o no? Así es. Y díganmelo a mí en esta mañana, que estoy luchando con varios que están distraídos. Varios distraídos. No les tomas en cuenta, Señor, ese pecado. Perdónalos en esta mañana. No mandes tus rayos, Padre. Pero el salmista decía que su confianza tenía que ponerle, y yo también, porque es una señal de la justicia de Dios. Pero este texto, estos dos textos del Salmo 40, 10 y 11, no solamente habla de que Dios es el que justifica, sino que Dios es el que perdona. Porque la justificación de Dios trae el perdón de Dios. Y el perdón de Dios habla de la liberación. Hemos sido liberados, hemos sido rescatados. Dice el versículo 13, ten a bien, oh Señor, liberarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. En el último versículo, casi de una forma desesperada, dice, porque estoy afligido, estoy necesitado. Pero el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Y Dios no se tarda. ¿Por qué no se tarda? Porque es fiel. ¿Y cómo afirmo la fidelidad de Dios? Porque Él me salva. Él es un salvador. Afirmo la fidelidad de Dios con su misericordia. Afirmo la fidelidad de Dios con su justicia. Afirmo la fidelidad de Dios con su salvación. Porque Dios es el que me justifica. Porque Dios es el que me perdona. Pero en tercer lugar, aquí en este texto, Dios es el que me transforma. Porque vean aquí algo precioso en esta transformación. Vean aquí lo que dice el texto. No he escondido, dice el versículo 10, tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. La transformación se ve por el testimonio de una persona que profesa fe, pero no la profesa de la boca para afuera, la profesa de adentro hacia afuera. Claro que sí. Hay un cambio interno que se ve externamente. Me encantó la frase del versículo 6. Aquí en el capítulo 40 dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Pero ven lo que dice este versículo. Me has abierto los oídos. Y aquí está la transformación. Porque esa frase, abrir los oídos, tiene que ver con la creación, pero también tiene que ver con la salvación. Dios en la creación nos abre los párpados, nos abre los oídos. ¿Para qué? Para que no seamos sordos, para que no seamos ciegos. Y en su voluntad en esta hora yo puedo ver y puedo oír. Pero aquí la idea es que los oídos fueron abiertos para tener una voluntad dispuesta a obedecer a Dios. Yo no tengo oídos que escuchen para las cosas que a mí me interesan. Es que esto no es relevante para mí. Yo escucharte a ti en esta mañana, qué flojera. Tú hablándome a mí, tú enseñándome a mí. No. Perdóname, mejor me voy a distraer, mejor voy a pensar en otras cosas. El justificado, el salvado, tiene oídos abiertos siempre para Dios, para su palabra. Aquí está su palabra. Y eso es una señal de alguien que es verdaderamente cristiano, creyente de Dios. Que sus oídos siempre están abiertos para oír. Pero acuérdate que el oír en el hebreo va acompañado con el obedecer. Yo no puedo decir que estoy escuchando a Dios y borrando su mandamiento con negligencia, con rebeldía, con orgullo. No, el oír va acompañado de la fe a través de una vida que refleja la obediencia a sus mandamientos, a sus verdades, porque Dios es fiel. Dios es fiel.
Me encanta el versículo 11. Dice, tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Vean lo que dice la frase final, por favor. Dios es el que justifica, Dios es el que perdona, Dios es el que transforma. Y vean lo que dice. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Dios es el que cuida. Y en la salvación veo este cuadro. Al ver la afirmación de la fidelidad de Dios en su salvación, yo puedo ver que Dios es el que justifica, Dios es el que perdona, Dios es el que transforma, Dios es el que cuida. Dios es el que cuida, porque somos suyos, porque le interesamos, porque Él nos ama, porque Él tiene un plan para nosotros, porque Dios no salva a alguien para dejarlo a la deriva. Dios no es así. Dios no es así con su creación y mucho menos es así con aquellos que ha salvado. Y si en esta mañana estás a la deriva, si en esta mañana te sientes a la deriva, no tienes propósito para vivir, queremos hablarte de la fidelidad de Dios. Queremos decirte que Dios es fiel, que Él puede sostener tu vida frágil, que Él puede cubrir toda esa pecaminosidad interna con la preciosa sangre de Cristo que derramó en la cruz para quitar, para limpiar, para purificar, para restaurar, con la venida y envío del Espíritu Santo, con dejarnos esta herramienta poderosa que es su palabra viva y eficaz, que penetra los corazones, que llega hasta las almas más duras y las transforma, las transforma. David daba testimonio y tú y yo también tenemos que hacerlo. Pero en último lugar, afirmamos la misericordia de Dios en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Afirmamos la fidelidad de Dios a través de su misericordia, a través de su justicia, a través de su salvación. Y veamos lo que dice este precioso texto, o estos preciosos textos de Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice así la palabra de Dios, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Lo leemos, familia? Dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel al ser infinito. Es un ser infinito. ¿Y cómo te voy a explicar esto de que Dios es infinito? Mira, Dios jamás se acaba. Jamás se acaba. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios no tiene cuerpo físico. Dios no tiene cuerpo físico. Dios es espíritu. Y al ser espíritu, en su esencia perfecta, Él puede estar en todos lados. Me encanta la expresión de 2 de Crónicas, capítulo 8, cuando Salomón dedica el templo a Dios y lo invita a Dios a entrar al templo, y como que Salomón razona y dice: no hay templo suficiente, grande, inmenso, en el cual tú puedas caber, porque nada te puede retener. Piensa eso conmigo. Nada puede retener a Dios. Dios es infinito. Y al ser infinito, Dios jamás se acaba. Y cuando pienso en que Dios jamás se acaba, una vez más, Dios me afirma con su misericordia. Y aquí dice que sus misericordias jamás terminan. Qué precioso es esto de nuestro Dios. Qué precioso. Cuánto produce ánimo en nuestros corazones. Porque no solamente Dios jamás se acaba, sino que Dios jamás falla. Dios no falla. Dios al lanzar un propósito a la vida, no lo lanza
con inseguridad. No agarra la flecha y dice, a ver si le pego. Como los que van a las Olimpiadas, tienen ciertos nervios, hay cosas que combinan, vientos, etc. Y a veces no le dan, a veces le dan. Pero Dios no falla. Dios no falla, piensa en eso. Cuando Dios te creó en el vientre de tu madre, cuando Dios permitió que tú nacieras a esta vida, cuando Dios te abrió los ojos, te abrió los oídos, cuando Dios se paró en tu caminar como con el apóstol Pablo y su luz hizo que tú cerraras los ojos y dijeras, Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, reconozco que estoy perdido, te necesito, ven a mi vida, sálvame. Por favor, sálvame, entra en mi corazón, quiero ser tuyo. Quiero pertenecer a ti, quiero ser un pámpano, una oveja, quiero ser un hijo. Gracias por hacerme un amigo tuyo. Te recibo en mi corazón. Y abriste los ojos. Y cuando los abriste, descubriste que había una nueva vida. No importa si tenías 5, 8 años, 30, 70, no importa la edad. Cerraste los ojos porque la luz de Dios hizo eso. La luz de Jesucristo hizo eso. Y te hizo sentir perdido, culpable, condenado. Pero en automático te dijo, yo soy el que justifico, yo soy el que perdono y yo no te condeno. Porque yo tengo un plan para tu vida, por eso te creé, porque hay un propósito. Y Dios no falla con los propósitos. Tú no eres una equivocación. Tú no eres un impulso que pasó en un momento. No. Tú eres especial diseño de un perfecto ser llamado Dios. Absoluto, asombroso, hermoso, precioso, real. Ese es Dios. Y por eso Dios jamás se acaba. Dios jamás falla. Y podríamos hoy vernos al espejo y decir, pero yo me equivoco todos los días, meto la pata. ¿Por qué metemos la pata? Porque dejamos de tener una relación firme con este Dios fiel. Nuestra relación no está firmada en la fidelidad de Dios. No estamos conociéndolo, no estamos comprobando lo que Él es y no estamos confiando en Él. No estamos valorando su misericordia, no estamos temiendo ante su justicia. Y estamos ante la salvación pensando que es cualquier cosa la salvación. Por eso el apóstol Pablo fue uno de los mejores creyentes del Nuevo Testamento, porque él decía que en la salvación tenemos que temblar, tenemos que tener temblor, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, decía Pablo. Y en esta mañana quiero decirte algo. Dios jamás será malo. Dios jamás será malo. Dios jamás será malo. Dice el texto aquí, pues nunca fallan sus bondades. Dios jamás será malo. Jamás será malo. El diablo ha metido eso en la mente de muchos de los que podemos quizás estar aquí. Quizás metió esas ideas de que Dios es malo porque no me hizo nacer de tal color de piel, tal altura, en tal casa, con tanto dinero, en tal país. ¿Por qué Dios me permitió nacer en una familia donde mis padres fueron alcohólicos? ¿O por qué me toca esto que mi padre no tiene el suficiente dinero para comprarme lo que yo quiero? ¿O por qué físicamente yo no me siento satisfecha o satisfecho y me siento insegura o inseguro? ¿Y por qué a ella le dio ese cuerpo y a mí no me lo dio? ¿Y por qué a él le da ese carro y a mí no me lo da? ¿Y por qué él viaja todo el tiempo y yo no puedo viajar? ¿Y por qué él canta y yo no puedo cantar? ¿Y por qué esta persona siempre está feliz y yo me siento bien amargado o amargada? Porque el diablo nos mete fácilmente sus ideas en la cabeza de que Dios es malo. Pero Dios jamás será malo. Nunca fallan sus bondades. Dios es bueno. Y el próximo domingo lo vamos a escuchar en su esplendidez acerca de la bondad de Dios. Dios es bueno desde el Génesis 1:1
hasta Apocalipsis 22:22. Dios es bueno. Y Dios es bueno desde el 11 de agosto de 1975 hasta cuando caduque este cuerpito. No sé cuándo. Y así va a ser en tu vida. Dios va a ser bueno. Dios es bueno. ¿Y cómo es que nosotros podemos comprobar la bondad de Dios? Conócelo, compruébalo, confía. Así vas a ver que Dios jamás será malo. Pero termino, Dios jamás será pequeño. Dios jamás será pequeño, porque el texto dice, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Dios jamás se acaba, Dios jamás falla, Dios jamás será malo, Dios jamás será pequeño. Y Dios en esta mañana nos quiere mostrar cuán grande es Él en su fidelidad. La grandeza de Dios, ¿cómo la podemos ver como sus hijos? ¿Cómo tú puedes ver que Dios es grande? Sarita nos decía eso en esta mañana, que Él es grande para ella. Pero ¿no nos pasa muchas veces que al problema grande le hacemos ver que tenemos un Dios chiquito? Y debería ser al revés. Al problema tendríamos que decirle que nuestro Dios es grande y que se puede resolver. Y el problema puede ser interno. No tengo paz, no duermo en la noche, me falta fe, no tengo esperanza, me siento intranquilo. Bueno, la grandeza de Dios se va a ver cómo Él va cubriendo todos esos aspectos internos de tu ser, donde tú no te sientes completa o completo, que te falta algo. Tú le das el lugar a la fidelidad de Dios y Él te va a afirmar con su grandeza. No hay espacio que la grandeza de Dios no pueda llenar. No hay vacío que la grandeza de Dios no pueda satisfacer. No hay debilidad que la grandeza de Dios no pueda fortalecer. No hay esclavo que la grandeza de Dios no pueda liberar. Es la grandeza de Dios. Dios es grande. Y como iglesia tenemos que afirmarnos en la grandeza de Dios. Y esa afirmación siempre la vamos a experimentar internamente. ¿Te acuerdas lo que te decía de por qué te desmotivas? Porque como pastor puedo ver muchas veces eso. Que mi iglesia se está desmotivando por momentos. Se desmotiva. Yo te dije algo en esta mañana, porque yo no sé si voy a vivir al rato. Y yo te dije esto. La desmotivación viene por no estar firme en mi relación con Dios. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Yo no puedo afirmar tu relación con Dios. Imposible. Solo lo puede hacer Dios mismo. Solo lo vas a permitir tú mismo. Concluyamos familia. Entonces 4 afirmaciones. Dios es fiel al ser misericordioso. Dios es fiel al ser justo. Dios es fiel al ser salvador. Y Dios es fiel al ser infinito. La conclusión práctica en esta mañana, con ánimo para todos nosotros. Ahí nos va. Siempre agradecido. Una persona que reconoce la fidelidad de Dios siempre es agradecida. Puntos suspensivos, no te quejes. Siempre agradecido, no quejumbroso. Segundo, punto práctico, siempre gozoso. Siempre gozoso. Gozaos y regocijaos, decía Pablo. Gozaos y regocijaos. ¿Dónde lo decía? Preso, en la cárcel. Siempre gozoso. Puntos suspensivos, no te entristezcas. No te entristezcas. No permitas que la tristeza ocupe el lugar que el gozo quiere ocupar. Y si tú me preguntas en esta mañana, ¿significado de gozo? Cristo en tu corazón. Y la iglesia debe mostrar ese gozo porque Cristo vive en su corazón. Ese entusiasmo que va más allá si hay una prueba o una aflicción. Tercer aspecto práctico. Siempre agradecido, no te quejes. Siempre gozoso, no te entristezcas. Siempre obediente.
siempre obediente. Porque la persona que está afirmada en la misericordia, en la justicia, en la salvación y en el infinito Dios, agradece, se goza, obedece. Puntos suspensivos, no te rebeles. No te rebeles. Porque ahí está a la puerta de mi corazón, porque soy tan pecador que la rebeldía siempre quiere hacerse presente. Y en último lugar, en esta conclusión práctica, siempre agradecido, siempre gozoso, siempre obediente, siempre presente. No te olvides, no te olvides. Siempre presente. Mira aquí. Yo como esposo tengo que tener este anillo, y es un placer tenerlo, pero este anillo tiene muchos significados, y uno de ellos es que me recuerda que tengo una esposa a la que le pertenezco. Me recuerda que no solamente tengo una esposa a la que le pertenezco, sino que le debo fidelidad. Le debo fidelidad. Le debo honra. Y esto me recuerda que le debo honra como mi esposa. Y me recuerda que yo hice un voto hace casi 25 años. Y fue estar presente. Fue a ponerle mi hombro. Que a veces se pone medio jorobado. Pero ponerle el hombro para que aprenda a llorar. No aprenda, llore. No aprenda a llorar. Eso no, mi amor. Eso bórralo. No, desaprenda. Exacto. El hombro para que llore. Siempre presente. Y no me olvido. Eso no lo aprendí de Pablo. Eso lo aprendí de Dios. Eso no me lo enseñó ni mi pastor de jóvenes, ni mi pastor de la iglesia. Eso me lo enseñó Dios, siempre presente. ¿Por qué crees? Dios no se olvida. Dios no se olvida. Y es tan su recuerdo en esta mañana que aquí estamos tú y yo. Todavía seguimos vivos. Y no seguimos vivos para vivir para nosotros mismos. Seguimos vivos para hacer un compromiso con este Dios fiel. Este Dios fiel. Y el compromiso es: afírmate en Dios, en tu relación con Dios. Conócelo, comprueba lo que Él es. Confía en Él, afírmate en su misericordia, en su justicia, en su salvación y en que Él es infinito. Amén, familia. Oramos. Precioso Padre, gracias porque como papá nunca tuviste que, o mejor dicho, yo tuve que aprender que no necesitas, como yo hacía con mis hijos, tenía que agarrarlos del brazo, sacudirlos, decirle quédate quieto. No, tú no haces eso. Tú no haces eso. Tu sola presencia debería producir quietud. Tu sola presencia debería producir quietud, tranquilidad, paz, calma, confianza, certeza, esperanza, porque eres fiel. Dios, hoy nos llamas la atención una vez más a conocerte, Nos invitas a eso. Y aquí está tu pueblo en esta mañana que tiene la voluntad de decidir qué va a hacer con el mensaje tuyo, qué va a hacer con los mensajes que va a escuchar de tu palabra, qué va a hacer con ellos. Mi ruego y mi súplica, Dios, es que esta palabra pueda producir fruto en sus corazones. Que haya corazones que entiendan, que confíen en tu total persona. Y que Dios haya esa disposición voluntaria, sensible y humilde a descansar en ti, a esperar en ti, a caminar con la frente en alto, con las rodillas en el piso, Padre, con los ojos abiertos a ti, el corazón abierto, los oídos, la voluntad dispuesta en lo que vienes por nosotros como iglesia. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.